El tema de hemorragia digestiva, afortunadamente, lo vamos a enfrentar de manera bien práctica, sencilla, no se queden dormidos en la última charla, vamos a ir al break y al coffee para poder activarnos de nuevo. Me alegro que haya gente no solo que trabaja dentro de los hospitales, sino también dentro de la atención primaria. Todos ustedes se van a exponer a pacientes con hemorragia digestiva y la verdad es que vamos a ver un par de conceptos que nos van a ayudar a tomar decisiones tal vez de manera un poquito más calmada. O apurarnos cuando en verdad nos tenemos que apurar. Dentro del periodo que pasé yo haciendo la revisión, una de las cosas que más me llamó la atención es en los textos. Cuando uno lee un libro, por ejemplo, lee un artículo que viene de alguna otra especialidad, nosotros en medicina urgencia tenemos que leer no solo la medicina urgencia, sino que estar bien atentos a lo que pasa en cirugía, lo que pasa en medicina interna, lo que pasa en otras disciplinas. Medicina familiar también, me toca leer artículos de medicina familiar. Lo que más me llamó la atención es que en la mayoría de los artículos de las otras disciplinas, no de la medicina urgencia, llega la parte del enfrentamiento inicial del paciente y la frase más habitual de encontrar es, bueno, usted recibe el paciente y se preocupa del ABC de la reanimación. He dicho eso en distintas frases, pero en el fondo transmitiendo la idea, usted se preocupa del ABC de la reanimación y luego, una vez reanimado al paciente, puede, qué sé yo, administrar cosas como omeprazol o llamar al endoscopista. En el fondo a lo que voy es, muchas veces en otras disciplinas se omite la inmensa cantidad de trabajo mental, de trabajo de equipo humano que hay en esos minutos que a veces pasan a ser casi horas de reanimación. Entonces, el ABC de la reanimación, la verdad es que es una parte dentro de todo lo que es la reanimación. Así que una de las cosas que vamos a tratar de compartir como concepto para que se lleven a la casa. No tengo conflictos de interés relacionados con este tema. De hecho, no tengo conflictos de interés de ningún tipo. Hoy por hoy, lo que quiero que se lleven para la casa es esto. La hemorragia digestiva es una patología mortal, ¿ya? No estamos hablando de un resfrío común, un síndrome gripal, estamos hablando de sangrado activo, puede ser actual o en los últimos días por el tubo digestivo. Y todo sangrado activo hay que tenerle respeto. Pensemos en este auditorio, si ustedes fueran los puntos blancos, levante la mano, ¿quién murió? Del 3 al 15%, englobo todos los pacientes. Si ustedes todos ahora se ponen a vomitar sangre, un par de puntos rojos cayeron, ¿ya? Así que ese es el concepto que tienen que llevarse para la casa. Eso está bien descrito ya en la literatura. Esta es una tabla que resumí yo dentro de distintos estudios. Los porcentajes de mortalidad, ustedes los pueden ver, van desde el 7 al 15%, 13%, arriba mortalidad global, ya en la tercera fila. Arriba, en la segunda fila, está el número de pacientes por cada estudio en distintos países, no en Chile. Y abajo quise destacar yo en el cuadro los principales culpables de los que murieron, ¿ya? Obviamente, la patología varicial, todos ustedes saben, es una patología delicada, que maneja mortalidades altas. Pero también la úlcera péptica, y es por eso que quise destacar este cuadro, ¿ya? Muchas veces la patología péptica se banaliza un poco, muy válido el esfuerzo que se hace en atención primaria, en tratar los síndromes ulcerosos, en tratar las úlceras, en erradicar el Helicobacter, aquellas úlceras que todavía no sangran, por ejemplo, porque si se ponen a sangrar la mortalidad puede ser importante. Esto es si es que todos ustedes hubieran estado tomando 8 años antes de llegar acá, hubieran llegado todos, por ejemplo, con hipertensión portal, con algunas varices dentro del esófago. Si todos ahora vomitan sangre, muchos más murieron. Y no es poco, ¿ya? Esto es una mortalidad importante. Vamos a conversar un poco después de eso. Tenemos que tenerle respeto al sangrado por el tubo digestivo, aún más respeto al sangrado por el tubo digestivo por patología varicial. Obviamente, ustedes me dicen, pero este doctor está hablando de que todos los pacientes están muriendo. No. Ustedes tienen su juicio clínico desarrollado ya, hay internos de séptimo, hay médicos generales, especialistas.
el espectro clínico de la hemorragia digestiva es muy, muy amplio, desde el paciente que se está desangrando frente a ustedes al paciente que llega a la consulta, en el consultorio, por ejemplo, en La Pintana, a decir, doctora, es que, ¿sabe? Ayer vomité sangre. ¿Será malo o no? No sé, ahí vamos a ver con qué herramientas contamos para poder ayudarlos en ese minuto a tomar decisiones. Este espectro clínico puede ir variando, es dinámico, el sangrado es dinámico, la sangre puede ir fluyendo poquito a poco y empezar a comprometer al paciente. Así que hay que tenerle respeto a esta patología. En cuanto al estándar de cuidado de si tenemos que llamar o no tenemos que llamar al endoscopista por una hemorragia digestiva, tengan presente que sí hay que llamarlo, ¿ya? Que el estándar de cuidado hoy por hoy es endoscopía en menos de 24 horas. ¿Ya? El endoscopio obviamente tiene un rol en saber qué es lo que está sangrando, si es una úlcera, un desgarro, gastritis, esofagitis, duodenitis, dónde está la úlcera, dónde están las varices, cuán activamente están sangrando. Todos esos son temas que el endoscopio nos va a ayudar, ¿ya? Y hoy por hoy tengan claro que el estándar de cuidado es avisar al endoscopista para que pueda estar la endoscopía hecha antes de 24 horas, ¿ya? Ahora es otro tema. Entonces, tenemos el estándar de cuidado que dice, mira, endoscopía dentro de las primeras 24 horas, pero a quién yo, al lado de la cama del paciente, tengo que decir a este hombre, lo agarro y lo subo a la camilla y lo trasladamos inmediatamente. O a este paciente lo empezamos a reanimar e inmediatamente yo llamo al endoscopista, ¿ya? Es una patología mortal, entonces en algún minuto el endoscopista va a tener que llegar más rápido. En el espectro más negro de la película los pacientes están muriendo o están muy cercanos a la muerte. Por ende, el endoscopista tiene que estar ahí más temprano. No tenemos que esperar a la hora 23 para que el endoscopista diga es que yo estoy cumpliendo el standard of care. Y el paciente, ok, en ese minuto, doctor, sabe que no ha llegado, pero tengo un paciente muerto que puede necesitar una endoscopía. ¿Le sirve o no? No le va a servir en ese minuto. Y si el paciente particularmente se sincopea, les dice, doctora, en La Pintana, la verdad que yo tuve una fiesta, vomité un poquito de sangre, bueno, sí, me desmayé, pero hoy día me desperté bien, la verdad es que, bueno, ¿será malo o no? Es malo, ya créanle al paciente que su preocupación es válida y suban a ese paciente a una camilla porque hay que llevarlo al servicio de urgencia. Así que ante pacientes que están sangrando así o que se comprometen de conciencia, llamen y no tengan miedo. Otro amigo nuestro que anda por la vida embarazado es el daño hepático crónico. Obviamente, ese paciente que a veces nos alegra el día, muchas veces nos puede amargar la película en el reanimador y empezar a sangrar de forma activa con un alto riesgo. Ya lo vimos, las tasas de mortalidad pueden llegar hasta un 30%, así que ténganle miedo a la hemorragia varicial. Este artículo lo encontré extremadamente interesante. 2008, estoy leyendo aquí abajo. Fíjense que este artículo fue tan inteligente de reconocer a la inestabilidad hemodinámica como uno de los predictores de sangrado en la úlcera péptica. ¿Le hace sentido o no? No sé, a veces en la literatura se demuestra cada cosa, me parece bueno que lo demuestren, pero espero que ninguno de ustedes dude que si el paciente está hipotenso frente a ustedes, hay que llamar al endoscopista. Esto es lo que me gustaría que conversáramos en forma un poquito más extendida. El ABC de la reanimación, la verdad es que podríamos decir que entra en el segmento que aparece ahí que dice evaluación primaria, ¿ya? Dentro de la evaluación primaria uno puede sistematizarlo de la manera que quiera. Obviamente al prehospitalario hay pautas de protocolo, al trauma hay pautas de protocolo, en la parte médica casi nadie se ha dedicado a hacer pautas de protocolo, de enfrentamiento rápido. Vimos hablar al doctor Matú, su excelente presentación, cómo sistematiza, ¿cierto?, los enfrentamientos, las perlas, pero cómo uno se enfrenta en este ABC de la reanimación. La verdad es que el ABC de la reanimación es solo una parte del enfrentamiento de un paciente grave. Tenemos que identificar qué es lo que está pasando con este paciente. Podríamos decir un hombre de 25 años que después de venir a concepto vomitó sangre o se presentó con melena. Puede ser tan simple como eso el enfrentamiento, el reconocimiento del problema. Pero inmediatamente uno al lado de la cama del paciente va a tocar el paciente, ¿ya? Y le va a pedir al equipo, o uno lo va a hacer, si es que no lo está haciendo el equipo, el paciente puede estar muriendo y tenemos que hacerlo. Controlar los signos vitales.
no solo la frecuencia cardíaca, la presión arterial, hacernos una idea en globo de qué es lo que está pasando con los signos vitales del paciente, nunca olvidarse la frecuencia respiratoria, a veces nos entrega importantes datos, qué es lo que está pasando con la temperatura del paciente. Muchas veces los pacientes pueden haber estado medio hipotérmicos en la noche y tenemos que tener eso en cuenta si le vamos a pasar fluidos helados. Ver qué pasa desde el punto de vista, en el fondo, hemodinámico, ventilatorio, neurológico incluso, y ver si es que ese paciente tiene algún riesgo importante que debamos corregir en ese minuto, ¿ya? El sangrado activo es uno de los riesgos importantes en el trauma y es también uno de los riesgos importantes en el paciente con una hemorragia digestiva. Y tenemos que ser activos en buscarlo, particularmente en el ABC de la reanimación, que tiende a ser bastante más que lo que se describe en muchos textos. Y eso es un trabajo en paralelo, no es el A, el B o el C. Vamos trabajando en conjunto y vamos reconociendo en conjunto, y ustedes son máquinas pensantes mucho más superiores que simples protocolos, y son capaces además de actuar y de coordinar el equipo, y llamar al equipo a poner atención al cuidado de este paciente, en la monitorización, en el aporte de fluidos si es que lo requiere, y así. Eso, si ustedes son capaces de integrarlo, luego les va a dar la impresión clínica global. Y la principal pregunta para decidir si es que tengo que llamar ahora al endoscopista o no, es si el paciente está en shock o no, ¿ya? Pueden haber muchos artículos que escriben los endoscopistas que dicen, no tengo que levantarme a las 2 de la mañana porque la verdad es que la evidencia no lo indica, porque el estándar de cuidado es 24 horas, y a mí no me despierten y trabajo yo mucho mejor después de haber dormido bien. Pero el paciente, si el paciente está muriendo al frente de usted y ustedes están reconociendo un shock, la decisión es del endoscopista si es que quiere venir o no, pero ustedes lo están activando en un paciente grave que está en el espectro de los pacientes que mueren. Y esta enfermedad dinámica ahora está mal y en unos minutos, en unas horas, el paciente puede estar peor, ¿ya? Hay que anticiparse, hay que activar los equipos. Y los equipos sabrán definir en conjunto al doctor que está a cargo de la reanimación cuáles son las terapias mejor a continuar, ¿ya? Pero tienen que estar todos los equipos activados, no tengan miedo de activar los equipos. Una de las principales amenazas, y lo meto también en este tema del enfrentamiento crítico del paciente, es el miedo que genera el paciente en shock o el paciente sangrando en forma activa y el caos y el ruido que se genera alrededor de esto. Hay que aprender a manejar un poco ese miedo, teniendo tranquilidad un poco en que hay que hacer las cosas sencillas y más simples de la vida, como indicar al equipo que ponga una vía venosa, poner un poquito de oxígeno, hacer cosas sencillas. No se compliquen, que esta patología en cuanto a tratamiento no les va a exigir muchas cosas. Simplemente no tengan miedo, trabajen tranquilos, atentos a lo que es ruido y a lo que no tiene nada que ver. Es que no, pues, doctor, ¿cómo va a llamar al endoscopista si lo va a despertar? Bueno, hay que despertarlo si el paciente está muriendo. Y a veces eso es lo que nos lleva a cometer otro error basado en la decisión cognitivo-conductual, porque uno está tan muerto de susto que termina dándose cuenta que el paciente sigue con rectorragia y alteraciones de signos vitales, o sea, una hemorragia digestiva alta masiva, y resulta que no llamaron al endoscopista. ¿Por qué? Porque lograron estabilizar un poco el signo vital, ya no está en 120, ahora está en 104, y la presión sistólica ya no está en 80, ahora está en 95, pero el paciente llegó así porque ha perdido un montón de volumen, y si está con rectorragia activa, el paciente probablemente tiene signos de seguir sangrando. Y el equipo tenía que haber estado activado mucho antes. Esto es un poco lo que yo necesito que ustedes dejen de lado, el ruido de lado, y sean capaces de, en base a este proceso, reconocer si el paciente está en shock. Son pocos los elementos que van a meter en la juguera. Yo puse solamente algunos ahí. Ustedes y su impresión clínica global y su experiencia clínica les va a ir indicando qué es lo que tienen que poner, qué es lo que no tienen que poner, pero hagan caso a estas recomendaciones, que mucho más allá que simplemente preocúpese del ABC de la reanimación, ¿ya? Así es que, atentos, hay que controlar el sitio de sangrado. Una hemorragia digestiva alta es una patología hemorrágica, y el control del sitio de sangrado, o sea, no simplemente saber si es que era úlcera o un desgarro, ir a controlar eventualmente ese sitio de sangrado, porque la endoscopía también es terapéutica, es parte del manejo, particularmente en el paciente grave. Por último, le pueden decir al endoscopista, ¿sabe qué? Yo tengo por orden del jefe de servicio impedir que me sigan manchando el piso de la reanimación. Y esto es sangrado activo. Toda vez que tengan un paciente vomitando sangre dentro del servicio de urgencia, ese paciente está resangrando. Ya está estratificado como alto riesgo
a ustedes y deben activar los equipos. Entonces, ¿cuándo hay que llamar ahora? Si el paciente está con evidencia de sangrado activo, independiente si está alterando los signos vitales, es bueno activar ese equipo, porque ese es el paciente que está en riesgo de empezar con hipotensión, ¿ya? Y obviamente el paciente que está cursando un choque hemorrágico. De los pacientes que tal vez no llegaron así, atentos, que 20%, 1 de cada 5 pacientes, no va a parar de sangrar, ¿ya? Y tenemos que estar con el estándar de cuidado atentos. Este paciente, ok, yo estoy tranquilo, voy a llamar al endoscopista, dentro de las 24 horas el paciente debería tener acceso a una endoscopía, esperemos que sea así, va a disminuir el número de días cama en el hospital, va a disminuir el número de unidades que se le transfundan porque va a resangrar menos. Entonces, obviamente, nosotros podemos decir, mira, tranquilo, pero un 20% puede resangrar, así que el 24% parece que, o sea, el 24 horas parece que se está justificando, pero sabemos que no todas las 24 horas del día son iguales, hay horas en que va a ser mucho más difícil traer al endoscopista de vuelta, así que tenemos que identificar si es que el paciente ya no llega con un sangrado activo importante, no tiene signos de choque hemorrágico, tengo que igual llamar al endoscopista y decirle, venga igual un poquito antes. Este es una decisión tal vez un poco intermedia. Aquí, endoscopista, yo le tengo que decir, mire, véngase pronto igual, doctor, porque no es cualquier paciente. O sea, sí, no lo estoy transfundiendo, no está comprometido de conciencia, no lo estoy intubando ahora, pero véngase pronto. ¿Quiénes son esos pacientes? Bueno, ya lo vimos, nuestros amigos con daño hepático crónico, que andan por la vida con un abdomen voluptuoso. Ese paciente que tiene estigmas de daño hepático crónico, que tiene antecedente de daño hepático crónico, está en riesgo de alta mortalidad. Por ende, ese paciente tiene indicación de hacerse una endoscopía precoz, antes de las 12 horas. Vamos a ver si es que le podemos hacer play a esto. Qué interesante que lo vean. No está funcionando. Bueno, la verdad es que ese video quería básicamente dejarles gráfico cómo sangran las varices, ¿ya? Las varices sangran en forma muy activa y este video es de una hemorragia varicial del fondo gástrico donde se ve claramente un chorro de sangre saliendo en forma activa y que van a tratar con cianocrilato, que es una de las terapias de elección para las varices de fondo gástrico, a tratar de hacerle un tamponamiento, lo pinchan y se desangra pero por completo. O sea, son además técnicamente difíciles, ¿ya? Así que estos son desafíos para los endoscopistas. Téngale mucho respeto al paciente con patología varicial. Y no vamos a entrar en detalle en los randomizados sobre si terlipricina o no, sobre si es escleroterapia o no, o sobre si ligar las varices. Nosotros vamos a tener un solo concepto en la cabeza y que si es que no se nos pasa este concepto, probablemente le vamos a dejar mejorar la tasa de sobrevida a este paciente. Uno, el paciente con daño hepático crónico, con sospecha de patología varicial, hay que enfrentarlo como triterapia, ¿ya? La triterapia, por supuesto, estándar ético es la endoscopía, ¿ya? No hay randomizados comparados con placebo, siempre van con endoscopía. Pero también el antibiótico, NNT de 24, sobrevida con el antibiótico. Estamos mejorando sobrevida, ¿ya? Así que el antibiótico para prevenir PV, para prevenir neumonía en el paciente con daño hepático crónico, hay que considerarlo. Y también, si es que tienen en disposición en su institución, pueden usar un vasoconstrictor. Habitualmente en Chile usamos la terlipressina, en Estados Unidos no se dispone de eso. Usen, si tienen a disposición, úsela desde el ingreso del paciente y pónganse en los alineamientos de su institución, de su grupo de endoscopistas, de su grupo de gastroenterólogos, qué vasoconstrictor utilizar, que habitualmente en Chile es la terlipressina. Pero la patología varicial no es el todo, ¿ya? Y tenemos un montón de otros diagnósticos. Ustedes los conocen, hasta el cáncer gástrico está metido en esto. Pero, ¿qué pasa con el doctor que está en el servicio de urgencia, en la posta de alguna región, y qué tiene este paciente? O sea, ¿cómo reconozco yo si es que este paciente está realmente en riesgo o no? Si yo no sé si tiene una úlcera péptica, no sé si tiene patología varicial, no me ha contado que tenga el antecedente, por lo menos. Vamos a ver un par de herramientas. Toda hemorragia digestiva alta es inicialmente indiferenciada hasta el endoscopista, ¿ya? Así que eso es lo que nosotros estamos enfrentando. Y tenemos que saber estratificar el riesgo. Nuestro único rol no es diagnosticar
la etiología es estratificar el riesgo del paciente, saber cuándo llamar pronto. Hay predictores de riesgo, ¿ya? El Rocal, el Blatchford, son de los principales que vamos a mencionar. El Forrest, que lo conocen, también estratifica riesgo, pero es post-endoscopía. Entonces, no nos va a servir en el consultorio, no nos va a servir en la posta. El Rocal ya fue desarrollado en 1996, más de 5.000 pacientes. Básicamente, para que tengan en mente, el Rocal considera la edad. Si es que es un adulto, más de 60 años, más de 80 años, ya empieza a subir el riesgo. Comorbilidades, falla hepática, presencia de falla renal, hay patologías que van subiendo el riesgo, las comorbilidades. El diagnóstico, si es un diagnóstico de riesgo de esos que resangran o no. Y si es que la endoscopía se hace en estigma de sangrado o no. El Rocal fue desarrollado con endoscopía, pero también hay un acápite que es más clínico, ¿ya? Vamos a verlo. Esto es cómo sube la curva, ¿ya? De mortalidad, si se fijan, en relación a aumentar el score total de riesgo. Según si era más adulto mayor, más comorbilidades, la lesión era más de riesgo al minuto de resangrar, los estigmas que encontraron en la endoscopía, cómo va subiendo la mortalidad. Y diferenciaron ese grupo si resangra o no resangra. Entonces ya sabemos de inmediato que si es que el paciente ingresó a las 2 de la mañana y a las 4 está resangrando, básicamente ese paciente tiene más riesgo, ¿ya? De morir, ¿ya? Así que eso ténganlo en consideración. Obviamente, si resangra después de la endoscopía, haya sido terapéutica o no, también tiene más riesgo de morir. Este es el Rocal clínico, ¿ya? Y es básicamente sacarle la etiología y sacarle los estigmas de sangrado, y se enfoca básicamente en los signos clínicos de shock, en la edad del paciente y las comorbilidades. Fíjense abajo, está la tabla de mortalidad de los pacientes. Y vemos claramente que sobre un score de Rocal de 3 hacia arriba, estamos manejando mortalidades que son equivalentes a un infarto, que son equivalentes a una sepsis severa, a un shock séptico, que son equivalentes a un shock cardiogénico. Estamos enfrentando una patología que es delicada. La hemorragia digestiva no es cualquier cosa. Este es el Blatchford. La verdad es que un poco lo mismo, pero integra parámetros de laboratorio y deja afuera la edad. Se preocupa del nitrógeno ureico, si hay absorción de mucha sangre, va a haber mucha absorción de cuerpos nitrogenados, se va a ver reflejado en la urea, en el BUN. Cómo está el nivel de hemoglobina del paciente, si es hombre o mujer obviamente se ajusta en relación a eso, pero ¿está normal o no está normal? El concepto que tienen que tener detrás. Los signos vitales deja de lado la frecuencia cardíaca, integra la presión sistólica, y la frecuencia cardíaca la deja abajo como un solo punto de si está más de 100 o no, ¿ya? Pero atentos que aquí ingresa también la melena. Es decir, diferencia un poquito el paciente que no es solamente que vomitó sangre, sino que además clínicamente tiene melena, o que clínicamente presentó un síncope, como lo mencionamos, o falla hepática, o tiene falla cardíaca, ¿ya? Todos esos conceptos tienen que tenerlo detrás. El Rocal, el Blatchford, más que todo ha trabajado para descartar pacientes graves, pero quisiera yo que tuvieran en mente cómo va aumentando el score y aumentando la barra gris que demuestra el número de pacientes en ese registro, que es más de 1.000 pacientes, que fueron necesitando intervención, es decir, que la endoscopía que le hicieron tuvo que ir a parar algún sangrado o prevenir que resangre una lesión de alto riesgo, por ejemplo, un coaguladorío como 10% resangrado, o murieron. Eso ahí está mostrando un outcome combinado. 20% no para de sangrar, reconozcan el grupo de mayor morbimortalidad. Por ende, estos pacientes también hay que llamar pronto. Ya lo dijimos, el jefe no deja que nos manchen el piso en el servicio de urgencia. 1 de cada 15 pacientes que resangran, atentos, puede requerir cirugía. Nosotros tenemos que llamar al endoscopista. Eventualmente habría que llamar a un cirujano e incorporarlos dentro del manejo del paciente. Puede ser una buena ayuda. Eso es básicamente un randomizado que habla de cómo entregarle la terapia al paciente que resangra. Y es básicamente el concepto. Endoscopía, trataron el sangrado, volvió a resangrar, ok, atento, es mejor una segunda endoscopía. La verdad es que si ustedes van directamente a una cirugía, hay un poquito más de morbimortalidad asociada, ¿ya? ¿Y quiénes son los que fallan? Las úlceras grandes. El radiólogo también tiene un trabajo que hacer, particularmente en el daño hepático. El TIPS es una manera de disminuir la presión de esas varices, es decir, que sangren con menos fuerza o eventualmente les ayude a parar de sangrar. Así que el TIPS es una de las herramientas que tenemos que considerar.
hasta un 10-20% de los pacientes lo pueden llegar a requerir. Así que pronto hay que llamar cuando tenemos un paciente con endoscopía, o sea, con patología varicial o con un ROCAL alto, ¿ya? Antes de las 12 horas la patología varicial, ROCAL alto, consideren alta mortalidad, es lo mismo que estar activando el equipo de la unidad coronaria, que venga el paciente a ver el paciente, perdón, que se está infartando, es lo mismo que activar el equipo UCI para que empecemos a manejar bien el paciente en un shock séptico, pero todos sabemos que en la vida real, 24 horas, ok. Tal vez no es tan vida real, ¿ya? Incluso en estudios de vida real, ¿cierto? Las tasas de cumplimiento de este parámetro estándar rondan entre el 50 y 75%. Tal vez tenga un sentido. Puede que el endoscopista tenga un juicio, igual que todos ustedes, y decir, bueno, si yo no tengo que ir a todo en 24 horas, tal vez la gente que hace las pautas son muy estrictos, y yo tengo mi propio juicio clínico. Ese juicio clínico es muy respetable. Tenemos que nosotros ser capaces de hemorragia o sospecha de hemorragia indiferenciado, ¿cómo le bajamos el riesgo? 80% paran en forma espontánea y por ende tal vez la única intervención que van a requerir es un poquito de omeprazol. También tenemos claro que muchos de ustedes no tienen el endoscopista ni siquiera disponible dentro de la ciudad y hay que transferirlo a otra ciudad. Entonces, ¿con qué tanta presura yo le digo a ese paciente, mire, muévase? Para eso nos sirve el ROCAL. Vamos a ver que tiene el ROCAL bajo, o sea, de 0, una tasa de mortalidad de 0.2%, bastante bajo. Hay neumonias que se mandan para la casa con más mortalidad que eso. Y el Blatchford con 0, también vamos a ver acá, y ahora sí vamos a ponerle más atención al 0. Fíjense que el 0 es completamente verde y no es gris, ¿ya? Es decir, en el grupo de los verdes no tenemos reintervenciones ni muerte, ¿ya? Es decir, 0 es netamente pacientes que podrían haber sido diferidos su endoscopía. Y esta es una curva de validación del Blatchford versus el ROCAL clínico que demuestra, el ROCAL clínico no se ve muy bien por los colores de la diapositiva, pero el ROCAL clínico es la línea de menor rendimiento en esta curva de ROC, que es como una medida resumen de qué tan bien anda un test en globo, y la curva con mejor rendimiento en este estudio se validó como el Blatchford, score de 0, así que en esos pacientes ellos pudieron validarlo en una corte como de 200 y algo pacientes, logrando disminuir las tasas de hospitalización de un 96%, ya eso los ingleses no hospitalizaban a todos, de un 96%, a un 71%, ¿ya? Piensen en todas las camas que pudieran ahorrar. Este Blatchford de 0 se dice que podría ahorrar hasta un 20% de las hospitalizaciones, aplicarse hasta un 20% de la población de los pacientes que consultan, así que es interesante, ¿ya? Conceptos, ¿qué es bajo riesgo? Un hombre joven, sin alteración de signos vitales, sin elevación del BUN, no ha tenido melena, no ha tenido síncope, no ha tenido comorbilidades. ¿Tuvo solo hematemesis? Y si la historia no es tan clara, esto es un caso clínico, por eso lo puse hace 3 días, es que doctor, si no me queda claro que haya sido, ok, ¿qué prefiere asumir? ¿En beneficio del paciente o en el beneficio de quién? Del paciente. Asuma que es hemorragia digestiva, ¿ya? Si le queda la duda de que vómito rojo que dice el paciente, ¿era sangre realmente? Bueno, asúmalo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ir a buscar esa sangre? La verdad es que el LR positivo es de cercano al 8 o 9, ¿ya? De una sonda, de sacar material sanguinolento de la cavidad gástrica. Pero si yo ya estoy eligiendo en beneficio del paciente, ¿necesito ese LR positivo de 9 o 8? Que tampoco es tan espectacular. La verdad es que no tanto. Para eso es mucho mejor tal vez ir a verlo en la diapositiva siguiente. Lo que tal vez yo necesito es que me bajen el riesgo. Y ya vimos que el Blatchford nos está bajando el riesgo de manera muy importante. La melena tiene mucho mejor valor predictivo, el R positivo. Así que si les quedan dudas, por último, vayan y busquen al amigo y vean qué es lo que encuentran. Si es que encuentran melena, el R positivo 25, que es bastante mejor, ¿ya? De lo contrario, no le provoquen dolor al paciente y asuman el beneficio del paciente. Y estratifiquen el riesgo, si no tiene que ser diagnóstico. Puede que el paciente quede con diagnóstico de alta, sospecha de hemorragia digestiva alta, porque, bueno, mi juicio me dijo que no tenía signos categóricos de,
pero estratificado el riesgo, bajo, y me respalda para poder disponer de forma ambulatoria a ese paciente a una endoscopía en forma diferida. Vamos al final, la papita pelada. ¿Qué es lo que tenemos que llevarnos para la casa? ¿Este paciente es de bajo riesgo o no? Tiene un Blatchford de 0 que está mejor validado, conocemos el ROCAL, ¿cierto? Van a poder usarlo en su juicio clínico muy bien. Les recomiendo el Blatchford de todos modos. ¿Es paciente de bajo riesgo o no? ¿Es paciente de alto riesgo donde yo tengo que estar llamando ahora ya o pronto, menos de 12 horas? El paciente está en shock, está sangrando de forma activa, me están manchando el piso de la urgencia. Tiene patología varicial, antecedente de hemorragia digestiva varicial, tiene un ROCAL alto, buena validación en términos de predecir mortalidad, o estamos al medio y nos vamos a quedar con las 24 horas y elegir en conjunto con el equipo de endoscopía si es que vamos a cumplir la meta o no. Obviamente somos terrícolas capaces de usar nuestro juicio clínico que nos va a permitir elegir con confianza esto. Muchas gracias.